tema que ha tenido a bien convocar Ancagua para poder un poco todos estar preparados respecto a las nuevas reglas de juego que tiene la función arbitral actualmente. Y para poder entender quizás la situación en la cual tenemos actualmente, es importante recordar qué es lo que ha pasado hasta antes de la ley 32069 o cuáles eran las reglas de juego previas para poder ejercer la función arbitral. Ustedes recordarán que tanto el gobierno como el poder legislativo ha tenido siempre en el ojo de la mira a los árbitros, ¿no? Porque es bien sabido que el arbitraje, y hay inclusive hay una frase, dice, el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Y es bien dicho esto, ¿por qué? Porque la responsabilidad principal en la dirección, conducción y desarrollo de un arbitraje recae en los árbitros. Toda nuestra regulación ha ido variando a lo largo de este tiempo, teniendo como premisa que el actor principal respecto al desarrollo de un arbitraje es el árbitro, ya sea un árbitro único, ya sea un tribunal arbitral. Inclusive en el caso del tribunal arbitral, creo que la responsabilidad siempre ha recaído, recuerdo la regulación, la responsabilidad ha recaído principalmente en los presidentes de los tribunales arbitrales. De ahí que, de acuerdo a la norma, inclusive, son aquellos que son responsables de tener y conservar el expediente arbitral, de colgar en el SEAS en el laudo, posteriormente a la emisión del laudo, su respectivo laudo que se emita. Así que en el tiempo, a pesar de los cambios que ha sufrido nuestra normativa, siempre se ha tenido claro que la función principal recae en los árbitros. Entonces, en el tiempo, ese papel del árbitro ha venido siendo sobreregulado, considero yo, de acuerdo a la experiencia o las experiencias negativas que se han tenido en el mercado. Nuestra norma ha cambiado de manera drástica. Anteriormente, la única obligatoriedad era la obligatoriedad de arbitrar, o sea, la única obligación que establecía nuestra regulación en contratación pública en el 1017 era cualquier controversia que existe entre el privado y el Estado, producto de la firma de un contrato en el marco de la ley de contratación pública, tenía que ser sometido a arbitraje. Y era la única exigencia legal que existía. De ahí se fueron haciendo cambios, ¿no? Y terminamos en lo que actualmente tenemos, que es que no es una obligación solo arbitrar, sino arbitrar en un arbitraje institucional, porque brinda mayores garantías. Y no cabe duda de eso, porque el arbitraje ad hoc presentó varias falencias que impedían tener un control adecuado del proceso arbitral. Entonces se llegó a la conclusión de que quien brindaba, de los dos tipos de arbitraje que teníamos, el ad hoc y el institucional, quien brindaba mejores garantías era el institucional. También se fueron limitando las controversias que podían ser sometidas a arbitraje. Primero se dijeron que los adicionales no podían ser sometidos a arbitraje, no podían, hemos retornado a eso actualmente, pero no es tema, no quiero entrarme mucho el tema, solamente quiero hacer una referencia general a cómo ha ido cambiando nuestra norma de lo que tenemos actualmente en relación a la función arbitral. Entonces, primero se limitó el arbitraje en temas adicionales, posteriormente se dijo no solo adicionales, sino cualquier controversia derivada de la denegación o la falta de aprobación de adicionales. Así que el cambio normativo que ha sufrido el arbitraje en general ha sido diverso, ha sido numeroso en el tiempo. Y en cuanto a la función arbitral en concreto, se ha ido variando. ¿Por qué? Porque hasta lo que teníamos antes de 32069 era que quien regulaba, supervisaba o controlaba de alguna manera la función arbitral era la dirección de arbitraje del ocio. Él lo hacía a través de qué, por ejemplo, o principalmente a través del RNA. Entonces sabemos que antes de las reglas de juego actuales tenemos el Registro Nacional de Árbitros, que era supervisado y controlado por el OCE. Cualquier profesional que quería ser árbitro podía ejercer la función cumpliendo con la normativa que establecía la ley. Sin embargo, para poder ser árbitro único o presidente de tribunales arbitrales de manera residual, tenía que cumplir con estar en este Registro Nacional de Árbitros, que a la fecha sigue vigente. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cumplido el proceso que establece la ley 32069 y no quiero adelantarme porque es la materia principal de lo que vamos a conversar hoy día. Pero
Hasta antes, inclusive, para estar en este registro nacional de árbitros, las reglas cambiaron en el tiempo. Primero estábamos frente a un examen, a lo que establecía la norma, la directiva en concreto era de que el profesional que quisiese formar parte de este registro nacional de árbitros, primero tenía que pasar un examen escrito de conocimientos, tenía que pasar una entrevista personal y todo esto previo a un examen curricular que exigía el cumplimiento de ciertas reglas de juego. Por ejemplo, acreditaciones, capacitaciones. Después que pasabas esta evaluación curricular, pasabas tu examen escrito y si pasabas el examen escrito, recién pasabas a la evaluación o la entrevista personal. Este examen escrito varió también en el tiempo, porque primero era un examen netamente memorístico, eh, que inclusive profesionales que eran muy capacitados y con mucha experiencia les costó poder rendirlo o al menos aprobarlo. Y después se pasó a un examen más, creo yo, más óptimo. ¿Por qué? Porque era un examen en el cual se planteaban casos prácticos que prometían al menos a aquel que evaluaba verificar si aquel que estaba postulando a este registro tenía conocimiento, experiencia, que era lo que buscaba en realidad el OCE en ese momento, ¿no? No solamente tener la capacitación, porque en la práctica cualquier estudiante de derecho que egresa podría ejercer la función de árbitro si es que simplemente cumple con llevar las capacitaciones que ordena la norma. Entonces, este examen iba más allá del conocimiento de la norma, sino es conocer la experiencia del profesional que estuviese postulando el Registro Nacional de Árbitros. Entonces, pasadas todas estas evaluaciones, el profesional podía ser incorporado a este Registro Nacional de Árbitros y este Registro Nacional de Árbitros te daba doble opción: participar como árbitro único en los arbitrajes de contratación pública y que ante la falta de acuerdo de los árbitros de parte de designar al tribunal, al presidente del tribunal, las instituciones arbitrales designen solo en relación a estos árbitros. ¿Qué es lo que teníamos hasta ese momento entonces? Teníamos que la supervisión, dirección respecto al cumplimiento de las exigencias legales para cumplir la función de árbitro estaban en manos de los. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Cuáles son las reglas de juego actualmente? Eh, el tema de hoy es cuáles son los retos. En los retos creo que han variado, porque ya no estamos frente a una institución estatal que es cargada de supervisar esto, sino que se ha delegado a los centros de arbitraje esta función. Y en algunos casos puede decirse, bueno, quizás el Estado ha visto de que está imposibilitado de cumplir esta función a nivel nacional. ¿Por qué? Porque quienes pueden ejercer esta función no son solo los árbitros de Lima, sino son los árbitros de nivel nacional. Y para no limitar eso, no puede tenerse solamente la sucursal de Lima del OCE para cumplir esta función. Porque estos exámenes, inclusive los últimos que les menciono, eran exámenes que se tenían que rendir de manera presencial, acudiendo a las instalaciones del OCE a rendir este examen. Entonces, ¿qué ha hecho el OCE? Ha delegado esta función en los centros de arbitraje. ¿Y por qué realizo esta afirmación? Porque la norma ahora señala de que para ejercer la función, y voy a referirme a uno de los puntos principales, o sea, en realidad hay varios cambios, pero creo que el cambio principal es ese traslado de funciones. Por eso me he querido referir y hacer un recuento de lo que teníamos previamente y lo que va a suceder de ahora en adelante. Antes teníamos que esta supervisión era por el OSCE. Ahora lo que vamos a tener que esta supervisión del cumplimiento de las reglas del juego para ser árbitro no van a recaer en el OCE, sino van a recaer en las instituciones de arbitrales. ¿Y cuál es el problema principal en este caso? Que hay instituciones arbitrales que se vienen creando ya hace bastante tiempo en nuestro país a nivel nacional, con diferentes reglas de juego. ¿Qué es también importante mencionar en relación a esto? Que para que estas instituciones arbitrales puedan cumplir con esta función de registrar, supervisar el cumplimiento, son instituciones arbitrales que van a tener que ser previamente habilitadas por el OCE. O sea, no es que cualquier institución arbitral tenga la capacidad de incluir a su nómina de árbitros o supervisar a árbitros que estén en su nómina y con eso directamente se pueda ejercer la función de árbitro. No. Estas instituciones arbitrales previamente tienen que cumplir ciertos requisitos que la norma ha establecido y pertenecer a un registro
de instituciones arbitrales capacitadas para administrar controversias con el Estado. El reglamento de la ley 32069 ha establecido de manera detallada cuáles son los requisitos que deben cumplir estas instituciones arbitrales para poder formar parte y ha hecho distinciones inclusive en cuanto a las cuantías y controversias que pueden conocer de acuerdo al grado de experiencia que tengan estas instituciones arbitrales. Entonces, estas instituciones arbitrales pasarán un filtro frente al OCE, un cumplimiento de obligaciones, y si son incorporadas a este registro denominado por sus siglas REGAJU, tendrán la posibilidad o deberán cumplir con la obligación delegada ahora, eso es lo que se entiende, de incorporar a árbitros a su nómina y estos árbitros que estén en la nómina de centros de arbitraje, que estén en el REGAJU, van a poder ejercer recién la función de árbitro. ¿Qué es lo importante en este caso? Que sí, la normativa sí se ha puesto en el supuesto de decir, ¿sabes qué? Tu institución arbitral tienes que verificar, porque antes lo hacía yo, OCE, ahora tú lo tienes que hacer. Tú tienes que verificar que estos profesionales que incluyas en tu nómina de árbitros cumplan todos estos requisitos. Antes lo hacía OCE, ahora lo van a hacer las instituciones arbitrales incorporadas en el regajo. ¿Cuáles son los pros y los contras de estas circunstancias? Que claro, como requisito mínimo deberán cumplir con lo que establece la norma, pero como cada centro es independiente, también podrá poner exigencias adicionales. ¿Por qué? Porque lo que tienen que verificar es que la lista de profesionales que manejen sean de profesionales que mañana más tarde no puedan ser cuestionados por las partes durante el desarrollo del arbitraje. Tienen que velar porque la información que le presenten estos árbitros sea información veraz. ¿Por qué? Porque eso es lo que exigía el OCE. Antes lo que el OCE hacía era pedirte eh, todo tu currículum debidamente documentado y chequeaba tu documentación a efectos de verificar que cumplas con tu capacitación en derecho administrativo, en arbitraje y en contratación pública, porque eso no ha variado. Ahora, ese trabajo que hacía el OCE de verificar lo tienen que hacer los centros de arbitraje. Y lo que está haciendo ya en la práctica, ¿qué está sucediendo ahorita? Que muchos centros de arbitraje, en primer lugar, están velando por contar con una nómina de árbitros como profesionales que tengan la capacitación y la experiencia necesaria, porque yo creo que los dos puntos principales en la función arbitral no solo es la capacitación. Muchos se preocupan por tener el cumplimiento de las horas de capacitación en las tres materias que les acabo de mencionar, pero para ser árbitro no el tema se limita a eso, sino a tener experiencia. Es, y es equivocado, por ejemplo, porque he escuchado de muchos profesionales jóvenes, la intención de, no habiendo siquiera pasado una cantidad de años necesarios yo para ejercer la carrera, ya quieran ejercer la función del árbitro. La función de árbitro es una función que exige mucha responsabilidad. Y árbitros en contratación pública aún más. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las controversias que se discuten más allá de la cuantía. Eh, ¿Por qué? Porque son cuantías en algunos casos superiores que otras. Exigen tener en cuenta que vienen de fondos públicos estas controversias. De ahí que tengan la supervisión de diferentes órganos de control, como la Contraloría General de la República, por ejemplo. Entonces, si estamos discutiendo controversias donde hay fondos públicos de por medio, el tema se pone aún más delicado, porque no estamos hablando de dinero de privados. Entonces, estas personas que se dedican a la función arbitral, no basta con que tengan capacitación adecuada, sino que tengan experiencia. Yo siempre cuando tengo la oportunidad de dictar a personas jóvenes que tienen esa vehemencia, ese interés de ingresar al mundo arbitral, siempre les menciono la necesidad de ir paso a paso, ir aprendiendo el procedimiento arbitral. Recordemos que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias. Es como un proceso judicial, es otro tipo de mecanismo. El proceso judicial es una forma de solucionar controversias, el arbitraje es otra forma de solucionar controversias. Entonces, pero es un mecanismo, pero para que ese mecanismo sea desarrollado, para que pueda ser conducido por un profesional, no exige solamente que conozcas el arbitraje, sino
que conozcas la materia que vas a resolver. En este momento estamos hablando en concreto del arbitraje en contratación pública. Entonces, si estoy hablando de arbitraje en contratación pública, tengo que manejar arbitraje y tengo que tener experiencia, conocimiento en la norma de contratación pública, que no es una norma simple. Es una norma de por sí compleja y se ha hecho compleja en el tiempo, dadas las modificaciones continuas que ha sufrido. Hemos venido de arbitrar, adicionales a no arbitrar, ahora arbitrar, de modificar los porcentajes, de modificar procedimientos, de modificar plazos y ahora de modificar inclusive el chip en relación a la contratación pública, porque han habido cambios sustanciales, no solo de terminologías, sino de formas de contratar. Entonces, ¿qué exige esto? Si para los profesionales que ya tenemos bastante tiempo en el mercado nos cuesta, y es más, yo les digo, yo me he tenido que capacitar en lo que es la nueva ley y el nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque hay cambios sustanciales. Que a pesar de que tengo ya cerca más de 15 años en este mercado, exigen capacitación. Entonces, si yo me voy a dedicar al trabajo en contratación pública, no tengo que solo capacitarme en contratación pública, sino tengo que tener experiencia en contratación pública. La norma establece diferentes formas de cumplir con esta experiencia. Si yo mañana más tarde, saliendo del tema, quiero arbitrar en concesiones, tengo que tener conocimiento, experiencia también en esa materia. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son una de las características principales del arbitraje? Es la especialización. Ahora, hay materias que difícilmente un profesional va a poder ser capacitado cuando le llega la controversia. Por ejemplo, yo he tenido controversias de temas de concesiones, pero en temas de derecho eléctrico. O sea, yo puedo manejar concesiones, pero no necesariamente específicamente el tema eléctrico, pero uno se va capacitando también en la medida que va teniendo experiencia en temas, porque ya el tema general al menos lo manejas. ¿Cuál es la lógica de la norma? Es que tú demuestres que tienes al menos conocimiento y experiencia en contratación pública. De ahí que las exigencias que se le pongan a los árbitros, por ejemplo, sea tener experiencia no menor de 3 años y lo pueden cumplir no solamente habiendo trabajado en institución pública, sino también en el sector privado. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque en la práctica se requiere de eso para poder tomar decisiones. Hay un tema que, por ejemplo, en la norma no se ha entrado a regular, no ha entrado a precisar, pero, por ejemplo, sí he conocido de profesionales jóvenes, por ejemplo, que me dicen, pucha, Katy, pero yo ya tengo al menos una cantidad de años conociendo el tipo de arbitraje como secretario arbitral, por ejemplo. Eh, pero y ya tengo mis cursos de capacitación que exige la norma para poder ejercer el cargo de árbitro. Entonces, ¿tú creerías? Yo creería, le digo, que aquel profesional joven que desea ya ingresar a ejercer la función arbitral debe tener la posibilidad de arbitrar al menos controversias de menor cuantía para ir ganando experiencia. ¿Por qué? Porque no puedes ingresar al mercado arbitral y, por ejemplo, ser árbitro de contratos de controversias altas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va elevándose en la medida del monto del contrato. O al menos debería ser un parámetro de medida ese. En la práctica vamos a ver de que el mercado arbitral, inclusive, antes era un mercado reducido y en el tiempo se ha ido ampliando. Vamos a ver otros cambios. ¿Por qué? Porque el número de arbitrajes con el tiempo va a reducirse. ¿Por qué? Porque las nuevas reglas de juego que tiene nuestra norma, donde los contratos a partir de 20 millones tienen la obligación de tener JRD y esta JRD va a ser la encargada de resolver las controversias durante la ejecución de la obra y recién las controversias que se someten al arbitraje van a verse al finalizar la obra, van a generar que el número de arbitrajes baje considerablemente. Y con eso lo que tenemos es que tenemos un mundo arbitral, porque tenemos un mundo arbitral que se ha disparado. O sea, antes era un mundo reducido de árbitros, en el tiempo ha ido ampliándose y ahora tenemos un buen número de árbitros que viene capacitándose continuamente. O sea, yo veo en redes sociales, por ejemplo, que muchos profesionales paran en capacitación continua. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia en el mercado arbitral. Hay mucho interés
¿Por qué? Porque sigue siendo un mercado interesante. O sea, sigue siendo un mercado que te permite trabajar de manera independiente. Los honorarios que se perciben no son bajos. Han ido reduciéndose con el tiempo y a pesar de eso, siguen siendo interesantes. Y te permiten ejercer una función que a muchos, a mí en particular, me agrada porque me permite estar actualizada con la norma, me permite seguir ganando experiencia, me gusta lo que hago. Entonces, todas esas circunstancias vienen coadyuvando a que siempre vaya increciendo el número de árbitros en el mercado versus una situación que se va a dar, que se está dando y se va a seguir dando, de reducción del número de arbitrajes. ¿Y qué está generando en la práctica ahora es otro cambio distinto? Que los árbitros ya no quieran ser solamente árbitros, sino que vean otro mercado distinto de interés, que es el de ser adjudicadores. Les comenté hace un momento de manera muy rápida el hecho de que ahora ya hay las controversias en determinados contratos que surjan durante la ejecución van a ser conocidas por las juntas. Estas juntas están formadas por adjudicadores que actualmente todavía, digo todavía porque creo que van a haber cambios en el tiempo, nuestra norma, la experiencia, los casos que se vienen dando, las situaciones que se vienen dando demuestran la necesidad de hacer cambios, eh, que actualmente está liderado por ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son situaciones que se dan en el día a día de una obra y en el día a día de una obra tenemos más problemas de orden técnico que de orden legal, más, no únicamente. Entonces, la mayoría de juntas en la actualidad vienen siendo desarrolladas por ingenieros, pero la experiencia también que se viene ganando con estos casos han demostrado, o al menos esos son los comentarios, no puedo decir que sea absoluto, en algunos casos sí, en algunos casos no, el hecho de que eh, sea necesaria la presencia de un ratito, la exigencia de un abogado en estas juntas. ¿Por qué? Porque estas decisiones que emiten las juntas durante el cumplimiento de sus funciones exigen motivación, exigen un sustento legal, una interpretación legal, porque no son situaciones, la situación técnica no que esté desligada de la situación legal, están relacionadas. La situación técnica o la opción técnica que se tome o que se elija debe tener un respaldo legal. No puede irse fuera del contrato, no puede irse fuera de la norma, por más allá de que se tenga como premisa la prioridad que tiene el cumplimiento del objeto del proyecto. O sea, yo escucho a muchos ingenieros, no, doctora, lo que pasa es que queríamos el objeto del proyecto, no, pero la norma dice que no se puede hacer esto. No, es que las partes habían convenido en que se podía hacer. Más allá de la voluntad de las partes, más allá del interés de que exista un cumplimiento al objeto del proyecto, lo cierto es que nuestra norma de contratación pública es muy formalista, en procedimiento principalmente. Si no se cumple ese procedimiento, por más interés que exista en cumplir el objeto del proyecto, no se pueden acceder a ciertas circunstancias. De allí que es importante y este procedimiento normalmente es verificado por los abogados. De ahí que en la práctica actualmente he escuchado ya en más de una oportunidad de que las partes, que son las que deciden la conformación de sus juntas, eh, digan, ¿sabes qué? Tenemos que tener un abogado en la junta. Y esto es algo anecdótico, ¿no? Porque cuando surgió el arbitraje en contratación pública, estoy hablando ya años atrás, eh, la norma decía que el presidente o el árbitro único tenía que ser necesariamente abogado y los miembros podrían ser de otras especialidades. Pero en la práctica lo que sucedía era que normalmente eran abogados. Poquito a poquito los ingenieros fueron tomando papel porque dijeron, ¿sabes qué? Es contratación pública, hay temas técnicos, es necesaria la presencia de ingenieros, de arquitectos, que conozcan la norma de contratación pública y que participen en estos arbitrajes. Y en la práctica, el abogado tuvo que ir cediendo y reconociendo la necesidad. En algunos casos, como mismo tribunal, y otros casos acudiendo a estos profesionales a través de los peritajes.
pero en realidad se tuvo que reconocer la necesidad. Ahora que se ha creado este nuevo mecanismo, o hemos incorporado este nuevo mecanismo a nuestra norma, está sucediendo lo inverso. La cosa es que estamos reconociendo que quien tiene que dirigir y presidir estas juntas es un ingeniero, un arquitecto, porque principalmente, no únicamente, pero principalmente las situaciones son de orden técnico, pero también hay que tener en cuenta la necesidad de contar con un abogado. Y ya, en mi experiencia, por ejemplo, yo formo parte de algunas juntas donde siempre ante una reunión, una visita de obra, la emisión de una decisión, hay situaciones de orden legal que son consultadas y delegadas al abogado que forma parte de esta junta. ¿Por qué? Porque se dan preguntas de ese tipo, porque las partes todavía hay falencias en el desarrollo, en la gestión de la obra que deben ser más allá de la voluntad, nuevamente reitero, de cumplir con el objeto del proyecto, de incumplir la norma. Porque mañana las entidades públicas, por más interés que tengan, si el contratista no cumple, por ejemplo, un tema de ampliación de plaza con el procedimiento, por más que se reconozca que hay una afectación a la ruta crítica, que en realidad sí, pues la licencia no fue otorgada oportunamente, si este contratista no cumplió con la formalidad de poner el asiento al inicio y al final, o cualquier situación formal o de procedimiento legal, no va a poder otorgar esa ampliación de plazo. Entonces, hay circunstancias de orden legal que siempre se requieren en la gestión de una obra. De allí que por eso estamos haciendo se está generando otro cambio en la práctica, porque las primeras juntas, hasta donde tengo conocimiento, han sido siempre conformadas por ingenieros. Ahora ya los abogados están entrando a cumplir un papel distinto innecesario. He escuchado inclusive en casos donde las entidades exigen, para ponerse de acuerdo respecto a los miembros, que haya un abogado, ya sea designado por la entidad, ya sea propuesto por el privado, pero que necesariamente haya un abogado en esa junta para que verifique la legalidad de las decisiones. ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿qué está sucediendo además? Ayer justo me llamaba un colega y me decía, si es que voy a hacer mi tesis de la maestría, la voy a hacer respecto a las decisiones que se están dejando sin efecto de las juntas. Porque ya tengo conocimiento de que al menos varias se están dejando sin efecto por motivación defectuosa, motivación incongruente, falta de motivación. ¿Por qué? Porque el razonamiento, la forma de trabajo del ingeniero y la forma de trabajo del abogado es totalmente distinto. El ingeniero uno más uno es 2 y el abogado es uno porque uno más uno es 2 y porque esto es así y explica por qué es 2. Entonces, el ingeniero tiene una forma de trabajar y razonar distinta a la del abogado, que yo creo que en la práctica se están complementando. Así es que lo que quiere buscar, creo, el objetivo de las partes al invocar ahora, o convocar ahora a los también abogados a las juntas es contar con decisiones que estén bien motivadas, que mañana más tarde no sean sometidas a arbitrajes y cuestionadas y dejadas sin efecto, porque no es la intención o no debería ser la intención de las partes. Eh, yo he estado, me dicen, yo ya he participado de arbitrajes donde se han sometido, equivocadamente se han sometido las decisiones, porque lo que se tiene que hacer quizás es cuestionar nuevamente la controversia. Sin embargo, más allá de la forma como se están haciendo, lo cierto es que en la práctica lo que sucede es que solicitan dejar sin efecto la decisión de la Junta y nuevamente que el tribunal revise el fondo de aquello que fue revisado por la Junta. Y eso, en algunos casos, está siendo revisado y en algunas veces confirmadas las decisiones de la Junta, pero en muchos otros, al menos ya varios, no voy a decir muchos, pero varios, al menos de los que tengo conocimiento, y este profesional me comentaba porque está haciendo una indagación al mercado para ver la eficacia de la Junta, ¿no? Porque con eso tú te das cuenta no solo sino de la eficacia de las decisiones de la Junta, porque si estas decisiones de la Junta son dejadas sin efecto, mañana más tarde lo que va a generar es que el mecanismo de la Junta pierda credibilidad en las partes. ¿Por qué? Porque generan un costo y ese costo que generan debería verse fortificado con que estas decisiones no sean dejadas sin efecto. Yo creo que el papel o la
función principal que tienen los adjudicadores actualmente es chequear, asegurarse de emitir decisiones que no puedan ser dejadas sin efecto y cuidarse de una debida motivación para eso, para que mañana más tarde estas decisiones no sean revisadas ni dejadas sin efecto en los arbitrajes. Inclusive en los arbitrajes pueden haber ingenieros. Yo, antes de, por ejemplo, siendo abogada, tengo algún conocimiento por los años de experiencia en temas técnicos y me he preocupado por siempre estar capacitándome en temas técnicos, ya sea de la mano de algún ingeniero amigo, ya sea a través de un curso. ¿Por qué? Porque hay temas que inclusive decisiones emitidas por juntas que son netamente técnicas y revisarlas no es trabajo fácil. Y más aún si mañana más tarde conforman un arbitraje, un tribunal arbitral, donde todos son abogados. Yo digo, oye, ¿por qué no designado un ingeniero? Porque si es necesario un ingeniero, porque la decisión que vamos a revisar es una decisión altamente técnica. No, no totalmente técnica, pero altamente técnica, por decirlo así. Entonces, yo creo que la designación de árbitros, inclusive en este tipo de circunstancias, es una designación que debe ser eh, teniendo en consideración las controversias que se van a conocer. No debería ser antojadiza. No es decir, yo quiero tener un árbitro abogado, yo quiero tener un árbitro ingeniero, no. Yo tengo que saber qué es lo que estoy sometiendo a arbitraje. Así de que eso es un tema que la función arbitral se está incorporando. Los árbitros están teniendo cierto interés en ahora no solo ser árbitros, sino también ser adjudicadores. Y ya ser adjudicadores, creo yo, esa inclusive una tarea aún más compleja, no complicada, compleja, porque yo sí considero que exige mayor experiencia. Experiencia en la cancha, ¿qué quiere decir experiencia en la cancha? Experiencia en la obra. Ya, no necesariamente como supervisor, como residente, como administrador de obra, como abogado, asesor en tema de seguimiento de obras. Hay muchas formas de cumplir esta función y cumplir la exigencia que establece la norma. Pero lo cierto es que se tiene que tener experiencia. No se puede ejercer la función de árbitro solamente eh, capacitándose. No se puede cumplir la función de árbitro solamente siendo árbitro. Tú puedes cumplir tu experiencia a través de diferentes funciones o actores que existen en la ejecución de una obra. Y hablo de obra, pero en realidad podemos hablar de un contrato de adquisición de bienes, de servicios de diferentes índoles, porque el Estado adquiere, compra bienes, ejecuta obra, le prestan servicios. Entonces, hay diferentes contrataciones que hace el Estado y la experiencia que se requiere para ejercer la función del árbitro, creo que principalmente está en eso. No he querido mencionarles en concreto los requisitos que establece la norma porque creo que de su simple lectura son fáciles de determinar. Lo que he querido plantearles el día de hoy es el escenario que hemos tenido, qué se nos viene, cuáles son los intereses o exigencias que está dando el mercado. Y algo importante que se me estaba pasando comentarles es el tema de una función principal, una obligación principal que tienen todos los árbitros al momento de ejercer la función, que es el deber de revelación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una circunstancia o una acción de las partes frente a los árbitros es la posibilidad de recusarlos, de removerlos, pero lo que en la práctica se da más como una acción recurrente en algunas entidades o privados, pocos más en entidades, diría, es de recusar o cuestionar a los árbitros que forman parte de determinado tribunal o como árbitro único. ¿Por qué? Porque han cumplido Parece que tenemos un problema de señal. Esperemos un momento, por favor.
Discúlpeme, no sé qué problema hubo con mi internet acá en casa, pero ya estamos acá de nuevo. Y les decía, ¿no? Unas recomendaciones es tener este Excel, ¿no? Este Excel que les permita guardar un control adecuado de toda la información que sucede desde tu designación hasta que cumples con tu función. La función del árbitro no se limita solo a aceptar el cargo, se limita y a conducir el arbitraje, se limita a estar pendiente de cualquier cambio que suceda en el arbitraje que implique un deber de revelación. Y en eso hay que estar muy celoso de cumplirlo. Por ejemplo, hay un problema recurrente cuando se asume la función de árbitro, que los abogados de las entidades a veces cambian, un día está en el Ministerio de Transporte, otro está en el Ministerio de Educación, y tú tienes que estar pendiente de los cambios para ampliar tu deber de revelación, decir, ¿sabes qué? Estos abogados de esta entidad, por si acaso han participado en el otro arbitraje que he tenido, y este deber de revelación es un deber que genera a veces, es laborioso. No es complejo, no es difícil, es laborioso. De ahí la necesidad de que quienes ejercen la función de árbitros tengan su éxito. ¿Sabes qué? Hoy día, de 2 de agosto, 1 de agosto, ya hábil, acepté el arbitraje, demandante tal, demandado tal, es un consorcio. ¿Quiénes son las empresas de consorcio? ¿Quién es el representante legal? ¿Quién están abogados de cada parte? ¿Con quién está comprando tribunal con estas? Y mañana más tarde, si me llega otro arbitraje entre las mismas partes, revelo. Este tema de la revelación, sí, este tema de revelación es un tema muy importante para no tener problemas luego durante el desarrollo que inclusive impacten no solamente en uno, porque una recusación es un cuestionamiento a tu función como árbitro. No es poca cosa. Es más, de acuerdo a, a la nueva normativa, 3 recusaciones fundadas en los últimos 2 años, creo que establece la norma, te inhabilitan para ejercer la función de árbitro. Estás impedido para ejercer la función de árbitro. Así que uno tiene que cuidarse de, eh, de ejercer esta función de manera correcta. ¿Qué es hacer de manera correcta? Cuidar, tomar todas las medidas del caso para que no pueda ser cuestionado en tu función como árbitro. ¿Qué otro tema es importante y yo creo que se debe velar mucho más allá del procedimiento? Es mañana más tarde una de las tareas más importantes que tiene un árbitro es emitir un laudo debidamente motivado. Un árbitro no puede ir a una audiencia arbitral sin estar debidamente preparado, sabiendo la controversia, no puede ir a una audiencia y decir, oye, voy a escuchar las partes y voy a enterarme del caso. Eso no es algo que debería suceder en el ambiente arbitral, en ninguno en realidad, ¿no? Pero en específico en este, que es el que estamos conversando, no debería suceder. Y una tarea principal para demostrar un cumplimiento correcto de la función como árbitro es conocer tu caso y emitir un laudo debidamente motivado. Un laudo que así sea cuestionado no pueda ser revertido en el Poder Judicial. Eso son credenciales que mañana más tarde te respaldan como árbitro. Cuando me preguntan a mí, oye, Katy, ¿cómo has hecho para mantenerte tantos años arbitrando? Yo digo, ¿sabes qué? Creo que la tarea principal es asegurándote. Eso no te quita que igual te recusen, igual te cuestionen, igual te amenacen con denunciarte. Todas esas cosas suceden en la práctica. Uno ya tiene que simplemente saber que el mercado se maneja así, ¿no? Cada parte va a buscar la mejor manera de defenderse, alguna certera, otra equivocada, pero al final son formas de defenderse. Entonces, lo que tiene que hacer uno como árbitro es sentirse, tiene que tener primero confianza en ti mismo, creo. Confianza en lo que sabes, lo que conoces, en lo que estás experimentado, para que mañana más tarde no dudes ni sientas eh, eh, falta de certeza respecto a tus decisiones. Porque lo que busca el mercado es un árbitro con confianza en sí mismo, con confianza en lo que sabe, lo que conoce y lo que está haciendo. Porque podemos equivocarnos, efectivamente, podemos equivocarnos, ¿no? Somos seres humanos. Puede haber la idea es reducir al máximo ese error. En los casos que, por ejemplo, se evidencia, oye, ¿sabes qué? La verdad, omití, se me pasó. Estuve de viaje, mis hijos, no sé, mil cosas. Se me pasó a revelar oportunamente y lo más posible es que me recusen por circunstancias. O sea, es mejor dar un paso al costado y decir, ¿sabes qué? ¿Para qué exponerme a una recusación? Si yo sé que he omitido, por la razón que sea, he omitido. Si hay una omisión al deber de revelación, tengan en cuenta que pase lo que pase,
a menos que sea una falta de relación que no genere mucho impacto en el arbitraje, esa recusación posiblemente sea fundada. Entonces, hay que tomar decisiones. No siempre es mejor, no siempre la mejor es aferrarse al cargo. Así de que estas son algunas recomendaciones que les puedo dar respecto a los retos y tener en cuenta, y es importante que revisen el nuevo código de ética que creo que en abril de este año fue aprobado por el OCE respecto a ciertas pautas que hay que tener en cuenta cuando se revela, cuando se acepta el cargo respecto a los principios. O sea, hay una regulación en este código de ética del OCE que sacó en abril de este año donde establece los principios que son aplicables, pero lo más importante son quizás los detalles respecto a los hechos que deben ser revelados. Hay un punto, recuerdo mucho en este código de ética, eh, que señala un cuestionamiento de la imparcialidad en relación a tus comentarios en ponencias, por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que yo diga hoy día podría ser utilizado por cualquier parte que esté presente para decir, oye, adelantó opinión, se pronunció sobre tal cosa. Así de que dicen, sabes que cuando aceptes el cargo de árbitro tienes que tener en cuenta estas opiniones o que hayas vertido en ponencias, congresos, lo cual me parece un poco descabellado. Por ejemplo, hace poco yo saqué mi tesis de maestría y el tema que desarrollé fue liquidaciones de contratos de obra, la revisión arbitral de liquidaciones de contratos de obras consentidas. Y yo en esa tesis se desarrolló mi posición respecto a controversias. Así que yo dije, mañana más tarde se acepta un arbitraje, voy a tener que ir en cuenta que yo he emitido esa opinión para que no me puedan recusar, o sea, en todo caso, las partes tengan conocimiento de eso. Así que hay ciertas cositas en este nuevo código de ética que deben ser revisadas, que deben ser tener en cuenta para el momento de ejercer el cargo de árbitro. Y también tener en cuenta que hay impedimentos para ser árbitros que ahora han sido acotados, detallados. Dentro de ellos le decía que no pueden tener más de tres recusaciones fundadas en contrataciones públicas. Recordemos que muchos de los que nos dedicamos a arbitraje no nos dedicamos solo en contratación pública, sino en concesión, no solamente en arbitraje público, porque el arbitraje público es un mundo, también hay arbitraje privado. O sea, entonces, lo que dice la norma es en específico en contratación pública. Si tienes en arbitraje privado, en arbitraje en concesión, en arbitraje laboral, no importa. Importa es que no tengas más de tres en los 2 últimos años en contratación pública. Dicho esto,